Bueno, hoy esta noche el Congreso de Líderes Cristianos empieza del 14 al 17 de abril. Entonces, creo que es el tiempo de la Semana Santa. Ahí van a hacer la actividad a nivel latinoamericano. Entonces, sería una actividad muy grande. Bueno, entonces esta noche vamos a seguir el estudio. Bueno, hay costo. Eh, el costo sería, un momento, son 4 días y el costo sería $70 por 3 noches. Incluye el hotel y toda la comida y así toda la actividad, todo movimiento durante la actividad. Y así van a recoger desde aeropuerto hasta el hotel también. Así ellos están apoyando mucho porque realmente es difícil con ese costo para hacer actividad, pero ellos quieren apoyar solo con $70, pero $70 sería la habitación con 4 personas, pero si desean una habitación de 2 personas del hotel sería $90, o sea, $20 más, pero es depende de la persona que quiere. Entonces, 3 noches, una habitación para 4 personas sería $70 y 3 noches, una habitación para 2 personas sería $90. Espero que algunos puedan viajar. Y para los guatemaltecos siempre necesitan la visa mexicana o visa americana. Entonces deben tener pasaporte y visa mexicana. Y también pueden preguntar en la embajada de México en Guatemala para saber qué necesita, qué requisito necesita. Y el boleto sería por su propia cuenta. Bueno, entonces hoy esta noche vamos a empezar el estudio. Hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 36. Espero que me acompañen con sus Biblias. Esta noche vamos a estudiar Génesis. Sí, vamos a mandar la carta cuando ustedes necesitan solicitar en la embajada. Bueno, entonces vamos a leer Génesis capítulo 36 del versículo 1. Primero vamos a leer del versículo 1 al 4. Génesis capítulo 36 del versículo 1 al 4. Si lo tienen, voy a leer. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán.
Primero leí estos versículos. Por medio de la Biblia podemos descubrir el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Realmente al principio es difícil entender, ¿no? Es difícil saber la voluntad de Dios y corazón de Dios en la Biblia. Pero cuando uno sigue continuando leyendo la Biblia, ya puede entender poco a poco sobre la voluntad profunda de Dios dentro de la Biblia. Entonces, cuando uno descubre la voluntad de Dios y el corazón de Dios en la Biblia, puede tener un corazón más cerca de Dios. Eso ayuda mucho para nuestra vida de fe y para nuestra alma. Hoy nosotros leímos Génesis capítulo 36. Creo que ustedes no han escuchado mucho la prédica acerca de Génesis capítulo 36, ¿no? Porque aquí solamente habla de descendientes, ¿no? Habla de la genealogía. Pero siempre en cada Biblia, cada palabra tiene la voluntad de Dios. Nosotros anterior también hemos hablado acerca de la genealogía de Jesucristo de San Mateo capítulo 1 y también la genealogía de Adán de Génesis capítulo 5. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros iniciamos el estudio antes, cuando estudiamos Génesis capítulo 5, nosotros hablamos acerca de la genealogía de Adán comparando con la genealogía de Jesucristo. Y también en los libros Reyes y también en los libros de Crónicas, ahí también primer libro de Crónicas habla de la genealogía de reyes de Israel. Entonces, nosotros cuando leemos la genealogía de la Biblia, al principio no entendemos, ¿no? Parece que eso solamente es una genealogía normal, ¿no? ¿Quién era papá? ¿Quién era hijo? Parece que solamente está enseñando estas cosas. Pero realmente la genealogía, cuando nosotros aprendimos la genealogía de Adán y la genealogía de Jesús, se dio cuenta de que no era una genealogía normal, sino tenía la voluntad de Dios profundamente. Cuando nosotros leímos Génesis capítulo 5, ahí explicaba sobre la genealogía de Adán. Ahí decía, nació tal persona y luego murió, y luego cuando tenía esa edad y nació un hijo y luego murió. Entonces, así en la genealogía de Adán decía, nació, murió, nació, murió. Pero cuando nosotros leímos San Mateo capítulo 1, ahí hablaba sobre la genealogía de Jesucristo. Pero en la genealogía de Jesucristo nunca decía murió, murió, murió. Solamente engendró a tal, engendró a tal. ¿Eso qué quiere decir? Dentro de Adán hay muerte. Nosotros, cuando permanecimos en Adán, llegó la muerte. Por el pecado que vino, por la desobediencia de Adán, vino el pecado, vino la muerte a todas las personas. Entonces, nosotros teníamos que renacer. ¿Qué significa? Renacer en la genealogía de Jesucristo. O sea, permanecer dentro de Jesucristo. Todos los que creen en Jesús reciben la vida eterna. Entonces, en Adán venía la muerte.
pero en Jesús venía la vida eterna. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 15, 14, también, perdón, capítulo 15, estaba hablando sobre Adán y Jesucristo. En Adán, nosotros somos muertos, pero en Cristo, nosotros somos vivificados. Así estaba diciendo. Entonces, así nosotros, a través de la genealogía de Adán y Jesucristo también, pudimos encontrar la voluntad de Dios. Pudimos encontrar el corazón de Dios, su salvación, su amor hacia nosotros. Entonces, las genealogías que aparecen en la Biblia, ahí también podemos descubrir el corazón de Dios. Aquí el libro Génesis, capítulo 36, donde leímos hoy, aquí está hablando sobre la genealogía de Esaú. Entonces aquí cuando leímos desde el versículo 1, decía, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a la luz a Reuel. Entonces, aquí está diciendo, ¿no? Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Entonces, aquí, Génesis capítulo 36, ¿cómo está iniciando la genealogía de Esaú? Tal persona dio a luz a tal persona. Así sigue explicando sobre la genealogía de Esaú. Entonces, así desde el principio está hablando que dio a luz. Dio a luz, dio a luz. Pero cuando nosotros seguimos leyendo toda la genealogía de Esaú, podemos encontrar algo muy diferente. Aquí cuando nosotros seguimos leyendo, aquí dice también el versículo 10, estos son los nombres de los hijos de Esaú, Elifaz, hijos de Adá, mujer de Esaú, Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú, y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Catam y Genaz, y Timna fue concubina de Elifaz, hijos de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces nosotros, cuando seguimos leyendo toda la genealogía de Esaú, podemos encontrar algo diferente. Realmente, aparentemente parece que es una genealogía normal, pero no es así. Ahí puede descubrir el corazón de Dios. Aquí desde el principio, Génesis capítulo 36, del versículo 1 hasta el versículo 15, hasta el versículo 14, hablaba diciendo que tal persona dio a luz a tal, y tal persona dio a luz a tal persona, ¿cierto? Pero a partir del versículo 15, ahora está hablando de jefes de
entre los hijos de Esaú. Pero, ¿cómo sigue la genealogía de Esaú a partir del versículo 15? Ya no dice dio a luz. Vamos a ver el versículo 15. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenas, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Adá. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Naat, Zera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes de Jeús, Halam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Cuando nosotros seguimos leyendo todos los versículos a partir del versículo 15, ya no aparece que nació alguien, ya no aparece que dio a luz. Y luego, el versículo 31, ahí ya explica sobre los reyes entre los hijos de Esaú. Aquí a partir del versículo 31, vamos a ver, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam de tierra de Temán. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Aquí a partir del versículo 31, ya cómo está hablando. Ahora dice murió. Murió, reinó, murió, reinó, murió, reinó. Entonces, en la genealogía de Esaú, nosotros podemos dividir por tres partes. Al principio, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, estaba hablando de las familias normales de Esaú. Y a partir de 15 hasta el versículo 31, estaba hablando de los jefes entre los hijos de Esaú. Y desde el versículo 31 ya estaba hablando de los reyes de los hijos de Esaú. Entonces, en estas tres partes divididas en la genealogía de Esaú, podemos diferenciar. En la primera parte, cuando hablaban de las familias normales, ahí decía, alguien nació. Es una gran bendición, ¿no? Seguir la vida. Pero a partir del versículo 15, en la parte media, ahora ¿cómo dice? Ya no dice nació. Solamente está hablando jefe, nada más. Ya no existe nació. Y luego a partir del versículo 31, en la última parte de la genealogía de Esaú, ya está hablando que murió. En la primera parte de la genealogía de Esaú no hablaba de murió, solamente hablaba de la vida. Pero en la segunda parte de la genealogía de Esaú ya no hablaba de la vida, pero en la última parte de la genealogía de Esaú estaba hablando de la muerte. Murió.
Aunque estaba hablando de reyes, estaba explicando que alguien reinó, pero dice al final que murió. A través de la genealogía de Esaú, nosotros podemos descubrir el corazón de Dios. Dios, ¿qué quiere enseñarnos a nosotros a través de esta genealogía? ¿Cómo miramos la primera parte de la genealogía de Esaú? ¿Qué le parece? Eran unas familias nada más, ¿verdad? Así inició como una familia normal. Pero aumentando, naciendo más hijos, ya se desarrollaba políticamente, ¿cierto? Ya formaba una política. Aunque al principio iniciaba en la genealogía de Esaú como una relación familiar normal. Pero pasando tiempo se desarrollaba y cambiaba por una sociedad de los jefes. Ya el jefe dominaba. Era una sociedad del jefe. Políticamente se desarrolló. Y luego, pasando más tiempo, a partir del versículo 31, aparece rey. ¿Qué significa? Se desarrolló más políticamente. Y formó un reino. Apareció un rey. ¿Es bueno o no es bueno? Humanamente parece bien, ¿verdad? Porque ya un rey puede dominar y puede proteger, ya puede guiar mejor que antes. Se desarrolló, pero espiritualmente, delante de Dios, ¿qué pasa? Ya no hay vida. Cada vez que se desarrollaba políticamente y pasando tiempo, ya no aparecía la vida en la genealogía de Saúl. Cuando aparecieron jefes, ya no decía más de la vida. Y cuando apareció rey, ya hablaba de la muerte. Nosotros, ¿cómo queremos vivir? El ser humano siempre quiere vivir más cómodamente, ¿cierto? Por eso nosotros siempre descubrimos, inventamos algo para desarrollar, para vivir mejor que antes, para vivir tranquilamente, para vivir cómodamente. Por eso, cada tiempo que pasa, siempre tratan de desarrollar. Este mundo, cada momento desarrolla, ¿no? Antes, cuando hace 20 años, ¿ustedes se imaginaban sobre el celular de inteligente? ¿Ustedes podían imaginarse de que el celular así podría usar con tantas opciones? Nunca nos imaginamos, ¿no? Pero siempre tiempo pasaba desarrollando. ¿Por qué? Siempre la gente busca una vida más cómoda. Y también políticamente desarrollaba. Al principio no había rey, al principio no había jefe, pero cuando pasaba tiempo desarrollando, empezaron a formar jefes. Y luego, pasando más tiempo, querían ser más fuerte, querían ser ya un país más poderoso, desarrollaban como una sociedad de rey, como un reino. Pero cuando las personas, eso debe tener mucho cuidado con nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Cuando las personas viven mejor que antes, cuando una persona tiene mejor vida,
que antes. Cuando ya tiene una vida más cómoda, entonces en su vida ya pierde la obra de Dios. Ya pierde la oportunidad de que Dios pueda trabajar. Cuando tengan mejor situación, ya no necesita orar a Dios. Ya no siente para orar ante Dios. Ya no mira más a Dios. ¿Qué mira más? Mira más su dinero. Mira más el mundo. Mira más al rey. Mira más alrededor de cada uno. Pero no mira más a Dios. Cuando tengamos unas mejores condiciones en nuestra vida, cuando tengamos mejores situaciones, así perdemos más la oportunidad de que Dios pueda trabajar por nosotros. Pero al contrario, cuando tengamos una situación más difícil, a veces cuando tengamos una angustia o en un dolor en mi corazón, es una oportunidad de que podamos estar más cerca de Dios. Es una oportunidad de que podamos orar a Dios, buscar a Dios. Y es una oportunidad de que Dios pueda trabajar por nosotros. Aquí miren Génesis capítulo 36, el versículo 31. Al final, ¿cómo cambia la genealogía de Saúl? Aquí el versículo 31 dice: y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Aquí que dice Edom. Edom significa Esaú, ¿no? Entonces, cuando ellos ya tenían un país Edom, ¿cómo empiezan? Aquí dice los reyes que reinaron en la tierra de Edom, pero antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. O sea, había el país Israel, ¿verdad? Pero había el país Edom. Pero, ¿cómo era el país de Israel? No tenía reyes, ¿cierto? En el país de Israel en aquel momento no había reyes. Pero en la tierra de Edom empezó a aparecer los reyes. Entonces inició más temprano que Israel la régimen de rey. Empezó primero Edom, un reino que reina el rey. Pero nosotros también podemos ver el país Israel. Vamos a ver, y también vamos a ver sobre Israel, el primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. El versículo 7. Si lo tienen, vamos a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 8, el versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí,
me han desechado para que no reine sobre ellos. Antes del libro Samuel antes del primer libro de Samuel capítulo 8, no había rey, ¿cierto? En Israel no había rey. Aunque Edom ya había rey, pero en Israel no había rey, porque no necesitaban rey. ¿Quién era rey para ellos? Solo Dios, ¿verdad? Ellos cuando necesitaban algo, solamente miraban a Dios. Dios guiaba a ellos, Dios ayudaba a ellos, siempre Dios estaba con ellos. Pero ahora, cuando empezó el primer libro de Samuel, capítulo 8, ¿qué está pidiendo? Rey. El siervo de Dios, Samuel, ¿cómo sintió? Aquel versículo 6 que decía, no agradó a Samuel, no le agradó. Entonces Samuel oraba a Dios y le decía, Señor, este pueblo está loco, ahora está pidiendo un rey. Pero Dios, ¿qué dice? El versículo 7. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios tampoco le agradó. Dios miraba a ellos que ellos ya no necesitaban a Dios. Samuel, no te está desechando, sino ellos están desechando a mí. Ya no quiere que yo reine a ellos. En aquel momento, ellos pedían para levantar un rey. Porque ellos miraban los países del alrededor de ellos. ¡Wow! Mire, Edom tiene un rey. Mire, Egipto tiene un rey. Mire, otros países tienen rey. Por eso ellos tienen soldados, ejércitos fuertes, dinero. Pero mire, ¿cómo somos nosotros? Más débil. Pero es más débil. No es así. Israel era más poderoso porque Dios estaba con ellos. Pero ellos miraban la situación. No miraba a Dios. Porque el ser humano siempre quiere ver. Pero Dios es invisible, ¿no? Entonces ellos a veces tienen duda. Siente inconveniente. Aunque pedimos a Dios, ¿Dios escucha? ¿Dios nos dará? Por no poder ver a Dios, ellos no podían creer. Porque ellos siempre quieren ver la respuesta. Ellos siempre quieren recibir la respuesta rápidamente. Pero Dios es invisible. Ellos no pueden ver la respuesta físicamente. Por eso buscaba a un rey para que reine a ellos. ¿Quién es rey verdadero de nosotros? Es Dios. Por eso ellos buscaban al ser humano quien podía dirigir a ellos. Porque ellos estaban lejos de Dios. Su corazón estaba lejos de Dios. Y así ellos rogaron a Samuel, así pedían a Dios para levantar a un rey. Pero cuando se desarrolla esta forma, esta sociedad, esta política, humanamente, se aleja de Dios. Cada vez que se desarrolla la política, el régimen, la sociedad,
puede ver que la gente se aleja más de Dios. Igual, dentro de la iglesia. Aunque Israel pidió a rey, pero al final, ¿qué pasó? ¿Se convirtió en un país muy hermoso y poderoso? Ellos se alejaban más de Dios, ¿cierto? Después de David, ¿qué pasó? Dividió el país, Israel y Judá. Y muchos reyes de Israel, muchos reyes de Judá buscaban a otros dioses, aceptaban otros dioses a su país. Y Dios ya no podía dirigir más a ellos. Y al final, ¿qué pasó? Perdieron su país. Babilonia conquistó. Ellos perdieron todo. Dentro de la iglesia también. Cuando nosotros ponemos alguna ley, alguna régimen, cuando está muy bien organizado, aunque está muy bien ordenado, humanamente parece bien, ¿no? Porque así ordenan bien humanamente, así los hermanos pueden seguir mejor en la iglesia como una empresa. Pero a Dios le va a agradar. Cuando metemos un sistema de la empresa en la iglesia, cuando metemos un sistema de la política en la iglesia, ¿cómo parece? Bien ordenado, ¿no? Hay jefe y después hay tal persona dividido, trabaja juntos y también, y así tiene que pagar tal dinero siempre al mes. Bien ordenado, bien organizado. Parece que es hermoso, ¿no? Pero ¿a Dios le agradaría? A Dios no le agradaría. Cuando uno está bien organizado, aunque algo es bien ordenado, pero así pierde más la oportunidad de mirar a Dios. Así pierde más la oportunidad de creer en Dios. Cuando una persona vive muy bien según su deseo, según su pensamiento, entonces ya no necesita mirar a Dios, ya no necesita creer en Dios, porque puede vivir como quiera, porque va a pasar muy bien como piensa. Pero al contrario, cuando nosotros fracasamos, todo lo que nosotros hacemos, siempre pasa algo contrario de nuestro pensamiento y vamos a sufrir por nuestra situación. Pero será una oportunidad de que Dios ya pueda trabajar en nuestra vida. Entonces, había en Corea, en la cárcel, había un preso. Él fue condenado como 10 años. Tenía que pasar 10 años en la cárcel. No sé qué cometió, qué pecado cometió. Un día él ya pasó 6 años, pero dentro de la celda. O sea, una habitación que no hay nadie, ¿no? Solamente hay pared. Ahí vivió 6 años. Entonces, imagínense viviendo 6 años mirando solamente la pared, 24 horas cada día, solamente mira la pared. ¿Cómo sentiría? Muy mal, ¿no? Muy aburrido. Creo que no quiere vivir. No sé por qué él vivía así en la celda, no sé qué hizo en la cárcel, pero él vivió 6 años en la celda.
Y muchas veces él pensaba que quería morir, porque esa vida, solamente mirando la pared, era una vida desastre, terrible. Pero un día él escuchó el Evangelio y recibió la salvación. Pero después de descubrir el amor de Jesucristo, él se cambió. Aunque él estaba en la celda, aunque estaba solo, tenía una oportunidad de siempre tener una relación profunda con Jesucristo. En esa tan angustia, en ese tan gran dolor, él buscaba al Señor, encontraba con Jesucristo. En esa angustia tan grande, estaba más cerca de Dios, estaba más cerca de Jesucristo. Cuando el pastor lo vio, después de tantos años, lo miraba muy diferente. Antes él era una persona tan oscura, pero cuando lo miraba, su cara era brillante. Toda la palabra que salía en la boca de él, aparecía su corazón relacionado con Dios profundamente. Ese corazón que tenía él, nadie tenía. Era el corazón de Dios. Como si fuera Moisés, ¿no? Moisés estando 40 días en el monte, estando solo con Dios, brillaba su cara, ¿no? Manifestaba la gloria de Dios en su cara. Así igual, en la cara de ese hombre brillaba, había la luz. Aunque él no tenía pelo, era pelón, y no tenía varios dientes, no tenía una cara hermosa, pero se brillaba en su cara. Él, acompañando mucho tiempo con Dios en una angustia, él recibía muchas cosas de Dios. Él recibía el corazón profundo de Dios. Ya él era una persona muy diferente. Y a través de él también mucha gente recibió la salvación en la cárcel. Mucha gente recibió el Evangelio. Aunque humanamente, cuando sea una persona muy inútil, muy débil, pero a través de en la angustia, a través de en una dificultad, si puede encontrar con Dios, eso será una vida muy bendecida. Eso será una vida muy feliz. Nuestra misión se llama Misión Buenas Nuevas. Está en todos los países del mundo. También está en Estados Unidos y está en Alemania, está en Japón también. Y muchos países ya llevan más de 20 años con nuestra misión. Pero cuando los misioneros, hace 20 años, cuando fueron enviados a Estados Unidos, a Alemania, a Japón, podíamos ver que la mayoría de las personas de estos tres países eran muy orgullosos. Ellos tenían un corazón muy orgulloso. Porque en las vidas de la mayoría de las personas de esos países era diferente que la vida de los países, de las personas de otros países. Estos tres países eran unos países más desarrollados en aquel momento. Y ahora también, ¿no? Eran unos países muy poderosos. No había tanta dificultad, no había tanta hambre, no había tanta angustia. Todo estaba desarrollado, muy cómodo, todas las cosas muy bien. Pero el corazón de ellos era muy orgulloso, enaltecidos. Cuando los misioneros ingresaron a estos países, cuando empezaron a compartir el Evangelio,
no mucha gente quería escuchar. No mucha gente escuchaba todavía. Aunque había poca gente que quería escuchar la palabra de Dios, pero era muy difícil recibir la salvación en su corazón. Era muy difícil recibir el evangelio en su corazón, porque cuando uno tiene un corazón muy enaltecido, muy orgulloso, es difícil aceptar el evangelio, porque está más lejos de Dios. La mayoría de las personas que viven en unos países mejores, buenos, económicamente, políticamente, todos tienen unos corazón orgullosos. Todos piensan que están haciendo bien. Todos creen en sí mismos. Por eso ellos no miran a Dios, no buscan a Dios en su corazón. Muy difícil buscar a Dios para ellos. Pero cuando los misioneros fueron a África, a Asia, a otros países, la mayoría de las personas vivían dentro de una pobreza tan grande, en una dificultad, pero tenían corazón muy humilde. Cuando compartían el evangelio, fácilmente ellos acercaban, escuchaban y aceptaban. Muchos con todo su corazón buscaban a Dios y con un corazón fuerte ellos caminaban para el evangelio. A veces Dios permite una vida mejor para nosotros, para que nosotros vivamos con gran paz. Pero a veces también nos permite una tristeza. También a veces nos permite un dolor, una angustia. Y a través de esas dificultades nosotros podemos saber que nuestro propio poder no puede solucionarlos. Entonces, cuando uno sabe que no puede solucionar con su propio poder cualquier problema, a veces, ¿cómo siente? Ansioso, decepcionado. Pero Dios, ¿por qué permite estas dificultades en la vida? A través de esa dificultad, para que la gente pueda tener corazón humilde delante de Dios. Para que puedan mirar a Dios, para que puedan buscar a Dios, para que Dios pueda reinar su vida. Pero si uno no tiene esa gracia en su corazón, tendrá un corazón muy orgulloso, enaltecido. Y esa persona vivirá contra Dios. Y esa persona vivirá conforme a su pensamiento nada más. Aquí Génesis capítulo 36 está hablando de la genealogía de Esaú. Pero ¿cómo iniciaba? Era una familia normal, ¿no? Así empezaba. Era papá y nació hijo, y el hijo dio a luz a otro hijo. Era así una genealogía. Pero pasando tiempo, desarrollando la sociedad, sucedió los jefes. Cambió la régimen en el país, desarrollando políticamente, económicamente, pero ya no existía la vida. Ya a partir de media parte de la genealogía de Esaú, ya no hablaba de la vida. Ya no dice dio a luz, ya no dice dio a luz, solamente dice tal persona, tal persona, tal persona es tal hijo, tal persona es tal hijo nada más. Y pasando más tiempo, desarrollando más, sucedió rey. Ya había reyes. Pero ¿qué pasó? En la última parte de la genealogía de Esaú,
ya solamente habla de la muerte. Tal rey reinó y murió. Tal rey reinó y murió. Ya dice, sigue diciendo, murió, 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 murió. A partir del versículo 31. Entonces Dios, a través de la genealogía de Esaú, quiere enseñarnos cuál es la vida mejor delante de Dios. Cada vez que el ser humano tenga una vida mejor humanamente, es difícil creer en Dios. Es difícil buscar a Dios. El pastor Osopar, el fundador de la misión de nosotros, cuando él inició a anunciar el evangelio, él no tenía nada. Corea era un país muy pobre. No había ninguna persona que ayudaba a él. Entonces a veces tenía los zapatos con huecos. Ya no tenía más medias. A veces no podían comer. A veces todo el día tenía que caminar sin comer. Pero para él solamente Dios era en quien podía creer, nada más. Solamente era uno a quien él podía mirar, era Dios nada más. A veces por la comida tenía que orar a Dios. Por el dinero que faltaba para la renta de la casa tenía que mirar a Dios. Por varios problemas que tenía, dificultades que tenía, siempre, cada día buscaba a Dios. Solamente Dios. Nunca buscaba al ser humano. Solamente Dios. Pero Dios siempre ayudaba en su vida. Pero pasando tiempo, ahora Corea se desarrolló mucho. Y nuestra misión también creció mucho. Y ahora nuestra misión está en más de 100 países. Y en Corea del Sur, todas las ciudades hay nuestra misión. Creció mucho. En Corea hay mucha comida. En Corea hay dinero. Ya no hay muchas cosas difíciles. Pero ya mucha gente no tiene oportunidad de mirar a Dios y creer en Dios. Ahora es muy difícil saber que Dios está ayudando o no está ayudando comiendo la comida. Esa comida, ¿quién dio? ¿Dios o yo compré? No puede buscar. Cuando se mejoraba la situación, ya fue difícil mirar a Dios y creer en Dios. Por eso el fundador está luchando más en estos días. Él está caminando más, desafiando más para mirar más a Dios. Él otro año tendrá 80 años, pero este mes va a viajar a Israel porque fue invitado por el gobierno de Israel para dar una educación del desarrollo de intelecto base a la Biblia. Y también él va a predicar Antiguo Testamento a los judíos, porque judíos no creen en Nuevo Testamento, pero él va a compartir evangelio a los judíos también. Y luego va a viajar a África para compartir evangelio. Luego va para Estados Unidos, luego va para México. Él no descansa, siempre lucha en toda su vida. Aunque la vida se mejoraba, la economía se mejoraba, el país se mejoraba, pero él luchaba más para encontrar más límite. Porque así encontrando más límite puede mirar a Dios, puede buscar a Dios, para que Dios pueda trabajar. Aquí el versículo 31, volviendo a leer, Génesis capítulo 36, el versículo 31.
Los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Edom es Esaú. Pero Esaú tenía un hermano, Jacob, ¿verdad? Pero aquí que dice, aquí está hablando de Israel y de Edom. Pero en Israel, antes de que tuviera un rey en Israel, Edom ya había tenido un rey. Los descendientes de Esaú se desarrollaban más rápido que los descendientes de Jacob, ¿verdad? Porque los descendientes de Jacob son israelitas. Ellos no tenían rey. Políticamente, económicamente, los descendientes de Esaú se desarrollaban más rápido. Pero así perdían más rápido a Dios. Pero los israelitas, no teniendo rey, solamente teniendo a Dios, cuando tenía dificultad, tenía problemas, siempre buscaba a Dios, solamente miraba a Dios. Y a través de Dios solucionaba todos los problemas. En Israel se levantó un rey más tarde. Así ellos creían más en Dios. Así miraban más a Dios. No necesitaban un sistema de rey. No necesitaban a otro rey. Con Dios era suficiente, mejor. Cuando un país levanta un rey y se mejora, se desarrolla hermosamente, pero pierde más la oportunidad de creer en Dios. Como aquí dice, murió, murió, murió. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera de Bosra. Murió Jobab, en su lugar reinó Husam de la tierra de Temán. Murió Husam. Entonces aquí todo sigue, murió, 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 murió. Aunque sucedió un rey, todos dicen murió, murió, murió. Entonces, cuando se levanta un rey, el ser humano, ¿cómo corre? Corre hacia una riqueza. Siempre corre hacia un poder. Siempre corre hacia una fama, teniendo deseos humanos. Por eso aquí, descendientes de Edom, Esaú, al final se alejaron de Dios. Aquí claramente está enseñando en la Biblia. Israel también, después de suceder levantar rey, se dividió el país. Se alejaron de Dios, creyeron en otros dioses, todos corrompieron, perdieron su país. Dentro de la iglesia también no tenemos que meter una ley, un régimen. Aunque políticamente puede verse más bonito, ordenado, mejor, pero espiritualmente no es bueno. Nuestra vida espiritual también. No es que tiene que meter una ley, un régimen, un reglo, una regla, sino debe conectar con el corazón de Dios. Sino el corazón de Dios tiene que dirigir a nosotros. Sino la guía del Espíritu Santo tiene que guiar a nosotros. Jesucristo tiene que guiar la iglesia. Pero cuando los hermanos de algunas iglesias, cuando sean guiados por una ley, por una regla, por un régimen, pierden más
una oportunidad de buscar a Dios. ¿Cómo van a ofrendar? ¿Cómo van a servir a Dios? No por medio de su corazón, sino por medio de una regla. La iglesia dice que tenemos que ofrendar tal fecha con ese dinero. Pero eso no es por medio del corazón. Pero sí nosotros damos la oportunidad a los hermanos para que busquen a Dios, para que oren a Dios por la ofrenda. Ellos van a ofrendar por medio de Dios. Dios hoy me dio ese corazón. Dios hoy me regaló ese dinero. Ese dinero es para Dios. Con su corazón va a ofrendar. Es muy diferente. ¿Cómo será guiado? ¿Cómo será guiado? Si la iglesia se convierte como en una empresa, se ve mejor, ¿no? Bonito, bien organizado, bien ordenado, pero pierde más la oportunidad de creer en Dios. Entonces, nosotros tenemos que decidir en nuestro corazón cómo vamos a vivir. Solamente creyendo, mirando a Dios. Por medio del corazón, no formalmente, no aparentemente, no para mostrar, sino por el corazón, conectando con el corazón de Dios. Cuando levanta un corazón para testificar, puede testificar. Cuando levanta un corazón de ofrendar, ofrenda. Cuando levanta un corazón para orar y ora. Así será una vida más hermosa delante de Dios. Pero aunque no tiene corazón, obligamente ora, obligamente ofrenda, obligamente hace vida de fe. Eso no es hermoso ante Dios. La iglesia no debe ser guiado por una regla, por un régimen, sino por medio del corazón de Dios. Así será una iglesia más hermosa. En este mundo, en la historia mundial, siempre se desarrollaba. Siempre cambiaba el régimen. Siempre cambiaba la sociedad. Se desarrollaba. Buscaba una mejor vida. Pero así perdía más la oportunidad de buscar a Dios. Nosotros tenemos que saber esta parte muy importante. Nosotros también estamos viviendo en este mundo que corre más rápido hacia un mundo que ya no busca a Dios. Pero si nosotros sabemos esta parte, podemos enseñar a otra generación, a otros hermanos, a otras familias, para que podamos caminar juntos buscando a Dios. Aunque tenga dificultad, es bueno porque ya Dios puede trabajar. Una vida cómoda no es buena. La vida con dificultad es mejor. Así Dios puede trabajar, así podemos mirar a Dios, así podemos buscar a Dios. Aunque seamos débiles, aunque tengamos más dificultades, pero si encontramos con Dios en esas dificultades cada día, tendremos una vida más hermosa. Si tenemos una vida en que no podemos vivir ni un día sin buscar a Dios, será más hermosa. Si buscamos cada día a Dios, si miramos cada día la obra de Dios, será una vida mejor. Aunque ustedes tienen unas faltas, defectos en su vida, pero si están más cerca de Dios,
tendrán oportunidad de que Dios pueda trabajar por ustedes. Así, a través de la genealogía de Esaú, podemos ver, el mundo cambiaba, corría, como la genealogía de Esaú. Pero tenemos que ver el corazón de Dios. Dios quiere ser nuestro rey. Dios tiene que ser rey de nuestra vida. Dios tiene que ser rey de nuestra iglesia. Dios tiene que ser rey de nuestra familia, para que Él cuide, para que Él dirige, para que Él pueda bendecir a nosotros. Amén. Aunque al final, en la genealogía de Esaú, aparecía la muerte, muerte, muerte. Pero nosotros, buscando a Dios cada día, estando más cerca de Dios, aunque sea una familia normal, necesita un jefe, necesita un rey, no es así. Así nuestra vida es suficiente. No hay que buscar más riquezas, no hay que buscar más otras cosas, sino hay que buscar a Dios. Así será una vida bendecida para nosotros. Hoy hasta aquí vamos a terminar. Voy a orar. Señor Padre, a través de la Biblia podemos conocer el corazón de Dios. Señor, en la genealogía de Esaú, al principio iniciaba con una familia normal, pero desarrollando, pasando tiempo, buscaban un jefe, levantaban jefes, políticamente se desarrollaba, y luego buscaban rey, levantaban un reino, pero se alejaron más de Dios. Y ahí solamente decía, murió, murió, murió. Señor, igual, este mundo también así está corriendo. Cada momento mucha gente se está alejando de Dios. Y nosotros también, estando en este mundo, cualquier momento podemos perder. Cualquier momento podemos alejarnos de Dios. Pero Señor, la Biblia nos enseña. Por eso Dios quiere guiar a nosotros. Por eso Dios permitiste la iglesia correcta, sana, para que nos pueda guiar, cuidar. Así, Señor, nosotros queremos caminar solamente buscando a Dios. Aunque tengamos dificultad, aunque tengamos defecto, pero eso será una oportunidad grande para mirar a Dios, para que Dios pueda trabajar. Y Dios va a obrar, Dios va a solucionar hermosamente. Señor, espero que Dios guíes a nosotros y también permite a cada iglesia de nosotros para que la iglesia pueda recibir la guía de Espíritu Santo y la voluntad de Dios. Así, Señor, también para que podamos caminar juntos para anunciar el Evangelio. Todavía hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio. Y también Dios ayuda a este mundo. Y hay conflicto entre los países. Y Rusia. Y así, Señor, nosotros necesitamos a pedir a ti. Porque Ucrania, hay muchos cristianos también. Pero hay también la gente que no es cristiana. Pero necesitan escuchar el Evangelio. Señor, cuida de ellos. Y Señor, permite para que ellos puedan tener oportunidad de poder escuchar el Evangelio. Y también que tengan paz pronto, Señor. Señor, esta noche encomendamos todas nuestras cosas en tus manos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Vamos a terminar hoy este estudio. Muchas gracias por acompañar en el estudio. Que tengan feliz noche.